¿Te has preguntado por qué muchos edificios modernos como parlamentos, tribunales o museos tienen columnas, frontones y una apariencia que recuerda a la antigua Grecia y Roma? ¿O por qué en pleno siglo XVIII los artistas comenzaron a dejar atrás lo decorativo y recargado del barroco para abrazar un estilo más sobrio, equilibrado y racional? Todo esto tiene una respuesta clara: el neoclasicismo, un movimiento que no solo cambió la forma de construir, pintar o escribir, sino que también reflejó una nueva manera de pensar, una vuelta a los ideales clásicos, al orden, a la razón y la virtud. En este video viajaremos al corazón del neoclasicismo, exploraremos sus orígenes en un tiempo de revoluciones y cambios profundos. Conoceremos a sus principales exponentes y las obras que marcaron una época, y veremos cómo su legado sigue vivo hoy, desde la arquitectura hasta el cine. Prepárate para descubrir cómo un movimiento inspirado en el pasado transformó el futuro. Acompáñanos en este viaje al pasado, guiado por la belleza, la armonía y la razón del neoclasicismo. Introducción al contexto histórico. Para comprender el surgimiento del neoclasicismo, primero debemos adentrarnos en el contexto histórico en el que nació. A mediados del siglo XVIII, Europa atravesaba una profunda transformación intelectual, social y cultural, impulsada por un movimiento conocido como la Ilustración. Este movimiento defendía la razón, el conocimiento científico y el pensamiento crítico como herramientas esenciales para alcanzar el progreso humano. En contraposición a las ideas tradicionales y al poder absoluto, la Ilustración promovía una visión del mundo basada en la lógica, el equilibrio y el orden racional. La Ilustración y su influencia en el arte. Uno de los pilares fundamentales que impulsaron el arte neoclásico fue precisamente la Ilustración. Este movimiento de pensamiento se oponía abiertamente al arte barroco y rococó, estilos dominantes hasta entonces, caracterizados por su ornamentación excesiva, dramatismo emocional y lujo desbordado. En cambio, los ilustrados defendían un arte que pudiera educar a la sociedad, transmitir valores racionales y reflejar una estética más pura y serena. Por eso, el neoclasicismo adoptó elementos como la armonía, la simplicidad y la proporción y la claridad, inspirados en el arte de la antigüedad clásica, especialmente de Grecia y Roma. Los descubrimientos arqueológicos. Otro hecho clave que avivó el interés por lo clásico fue el descubrimiento de antiguas ciudades romanas que habían permanecido enterradas durante siglos. En 1738 comenzaron las excavaciones en Herculano y más tarde, en 1748, se iniciaron los trabajos en Pompeya, ambas sepultadas por la catastrófica erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Los frescos, esculturas, columnas y viviendas desenterradas revelaron al mundo la grandeza artística del Imperio Romano. Estos hallazgos no solo fascinaron a los arqueólogos, sino que influyeron poderosamente en arquitectos, pintores y escultores de toda Europa, que comenzaron a replicar esos estilos en sus propias obras. Así, el pasado clásico se convirtió en un modelo de perfección artística y moral. La Revolución Francesa y el neoclasicismo. El arte neoclásico no solo fue una moda estética, sino también una herramienta ideológica poderosa. Durante la Revolución Francesa, iniciada en 1789, el estilo neoclásico fue adoptado por los revolucionarios como una representación visual de sus ideales. Se asoció con valores como la virtud, la justicia, la razón y el patriotismo, que eran fundamentales para la construcción de una nueva república. En este contexto, el arte dejó de estar al servicio de la monarquía y la aristocracia y comenzó a representar al pueblo, a los héroes y la moral cívica, evocando las figuras de la antigua Roma como símbolo de compromiso con la nación. Napoleón y el uso del arte como propaganda.
Tras la Revolución, el ascenso de Napoleón Bonaparte marcó un nuevo capítulo en la historia del neoclasicismo. El emperador comprendió el poder del arte como instrumento de propaganda y lo utilizó estratégicamente para fortalecer su imagen como líder fuerte, sabio y heredero de la gloria imperial de Roma. Durante su gobierno, se promovieron construcciones monumentales inspiradas en la arquitectura romana, como el imponente Arco del Triunfo de París, diseñado para exaltar sus victorias militares y perpetuar su legado. Así, el neoclasicismo se convirtió en un símbolo visual de poder, disciplina y grandeza, fusionando el arte con la política y la historia. Con este contexto, el arte neoclásico se convirtió en una expresión de orden y racionalidad en una época de grandes cambios sociales y políticos. El neoclasicismo tenía por principio la racionalidad y el orden, y rechazaba la exuberancia barroca. Esto se tradujo en claridad de formas, colores sobrios, espacios llanos, líneas verticales y horizontales fuertes, una apuesta por la sencillez y la linealidad en general. En el neoclasicismo fueron predominantes la corrección del trazo, el dibujo y la forma, así como el uso de tonos neutros y claros sin demasiado contraste. Estos elementos se destacaron sobre el colorido y las pinceladas de autor, tan apreciados en la pintura del barroco. El neoclasicismo implicó una vuelta al imaginario clásico grecorromano, pero a diferencia de lo que ocurrió en el clasicismo, no se trató solamente de un estilo artístico, sino de todo un nuevo orden cultural. La mitología, la épica, los valores, formas jurídicas y políticas como la democracia y la noción de ciudadanía, e incluso las costumbres y la lengua, configuraron toda una corriente de pensamiento basada en la virtud y en la grandeza moral atribuidas a la antigüedad clásica. La belleza neoclásica se basaba en el ideal grecorromano de las proporciones perfectas. Los artistas procuraban alcanzar este ideal a través del uso de armonía y equilibrio matemático de las obras, cualidades que eran vistas como un reflejo de las proporciones del universo. En este sentido, la belleza neoclásica se asumió como un ideal universal y total. El neoclasicismo se manifestó en diversas disciplinas, pero todas compartían los mismos principios: la claridad, la simetría y el equilibrio. En el arte y la pintura hay líneas definidas y colores sobrios, teniendo composición equilibrada y simétrica, abordando temas históricos y mitológicos, haciendo énfasis en la moral y la virtud. Había un predominio del dibujo y la forma sobre el colorido, con una luz clara y fría, haciendo uso del claroscuro para crear un efecto tridimensional. También contaba con un estudio detallado de la anatomía humana, representación de personajes con anatomía ideal, recordando a las estatuas clásicas. También con pinturas al óleo sobre lienzo, pero también hubo frescos. Los artistas neoclásicos rechazaban la emotividad del barroco y el rococó. Buscaban la sobriedad y la grandeza de la antigüedad clásica. Un claro ejemplo es el juramento de los Horacios de Jacques Louis, donde vemos una escena solemne con líneas firmes y figuras bien delineadas. En la arquitectura había inspiración en templos griegos y romanos. Había un uso de columnas, frontones y formas geométricas, teniendo un diseño simétrico y ordenado. La arquitectura neoclásica recuperó elementos de la antigua Grecia y Roma, buscando transmitir estabilidad y poder. Podemos ver su influencia en el Capitolio de Washington, el Panteón de París y otros edificios gubernamentales alrededor del mundo. Se busca una armonía y equilibrio en la composición, con formas geométricas sencillas y una gran escala. Se evita la excesiva ornamentación optando por líneas limpias y una estética más austera. Se prefieren materiales como piedra, mármol y ladrillo, que transmiten una sensación de solidez y durabilidad. Se utilizan relieves, esculturas y pinturas para realzar la fachada y los interiores, pero siempre con moderación y elegancia. Se busca que la arquitectura sea funcional y responda a las necesidades de la sociedad, con una distribución interior clara y lógica. La literatura neoclásica, surgida en el siglo XVIII como parte de la Ilustración, buscaba recuperar los valores y formas de la antigüedad clásica, con énfasis en la razón, la armonía y la claridad, y se caracterizaba por la didáctica y la moralización. El neoclasicismo tiene raíz en las ideas de la Ilustración, que enfatizaba la razón, la ciencia y la educación como medios para el progreso humano. Se buscaba la imitación de los modelos clásicos con énfasis en la claridad, la objetividad y la proporción.
La razón y la enseñanza moral eran fundamentales. Las obras tenían como objetivo instruir y guiar al lector. Se retomaban temas, personajes y estilos de la literatura grecolatina, como la mitología y la historia. El ensayo, la fábula, el teatro y la poesía se cultivaron con gran interés, buscando la reflexión y la enseñanza. Se privilegiaba un lenguaje sencillo y directo, evitando la ornamentación y el exceso de subjetividad. La literatura neoclásica estuvo fuertemente influenciada por la filosofía dominante de la época, que rechazó el pensamiento religioso y promovió el culto a la razón humana. Se busca que la arquitectura sea funcional y responda a las necesidades de la sociedad, con una distribución interior clara y lógica. En España, debido a la gran tradición barroca y a la resistencia de algunos sectores de la sociedad a los cambios propuestos por la Ilustración, el barroco persistió en la literatura del siglo XVIII, sobre todo en la poesía y el teatro. Sin embargo, con el tiempo muchos dramaturgos terminaron siguiendo el modelo francés, que recuperaba principios de Aristóteles y Horacio. El neoclasicismo no solo fue un movimiento artístico, fue una respuesta, un llamado a la razón en un mundo que había sido dominado por la emoción excesiva del barroco y el rococó. Inspirado en el arte y pensamiento de la antigüedad grecorromana, el neoclasicismo trajo consigo una estética ordenada, sobria y monumental, y sus principales exponentes dejaron un legado inmortal. Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución Francesa, fue la figura más emblemática de la pintura neoclásica. Con trazos precisos, composiciones simétricas y una paleta sobria, exaltó los valores de la virtud cívica, el sacrificio por la patria y el deber por encima de los sentimientos. En el Jurado de los Horacios, cada gesto, cada línea, cada sombra está calculada para transmitir fuerza, deber y tragedia contenida. Las figuras son estatuas en movimiento, el drama es contenido, no exagerado. Y en la muerte de Sócrates, David inmortaliza el momento en el que el filósofo bebe la cicuta. Pero no hay desesperación, hay dignidad, hay pensamiento, hay aceptación. El cuerpo se rinde, pero la razón permanece invicta. En la escultura, Antonio Canova llevó el ideal clásico a su máxima expresión. El mármol en sus manos no era piedra, era carne, movimiento, respiración. Psique reanimada por el beso de Cupido, captura ese momento entre la vida y la muerte, entre el alma y el amor eterno. No hay exceso, no hay dramatismo, solo armonía, proporción, equilibrio. En la literatura tenemos a Johann Wolfgang von Goethe. Aunque comúnmente asociado al romanticismo, fue un heredero directo del espíritu neoclásico. Su obra Fausto, escrita a lo largo de su vida, representa el dilema humano entre el conocimiento, la moral y la tentación. Goethe integró la forma clásica con temas universales, el alma en busca de la verdad, el individuo enfrentando su destino, todo dentro de una estructura que respetaba la razón y la belleza del lenguaje. Étienne-Louis Boulle soñó con ciudades de piedra, luz y proporción divina. Aunque muchos de sus proyectos nunca se construyeron, sus ideas cambiaron la arquitectura para siempre. Su cenotafio para Newton era más que una tumba. Era un templo de la razón, una esfera monumental rodeada de vacío, reflejo del cosmos y del genio humano. El neoclasicismo no era solo forma, era filosofía. Aunque el tiempo ha pasado, el espíritu neoclásico sigue vivo entre nosotros. Lo vemos todos los días, aunque no siempre lo notemos. Muchos edificios oficiales alrededor del mundo adoptan columnas dóricas, frontones triangulares y estructuras simétricas. No es coincidencia. Esos elementos transmiten autoridad, estabilidad, racionalidad, valores que el neoclasicismo promovía y que la arquitectura moderna busca evocar. El cine épico ha resucitado estética neoclásica una y otra vez. En Gladiador, la arquitectura del Coliseo, los ideales de honor y sacrificio, todo remite a los valores que David plasmó en sus cuadros. En 300, la composición visual se vuelve escultura en movimiento. Cada escuadre es un homenaje a la simetría. El heroísmo clásico no es solo entretenimiento, es una relectura del pasado con herramientas del presente. Incluso en educación y espacios públicos, el legado neoclásico persiste. Los museos, templos del saber, siguen del modelo de los antiguos templos. Las universidades adoptan estructuras que evocan sabiduría y tradición. El neoclasicismo fue más que un estilo, fue una declaración de principios, de orden frente al caos, de razón frente a la pasión desbordada, y aunque sus formas hayan cambiado,
Sus ideales siguen con nosotros, en el arte, en la arquitectura, en la cultura, en el alma de cada generación que busca equilibrio, verdad y belleza.